Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Ana Carrillo y junto con mis compañeros Lucas Cardona y Jacobo Feldman les estaremos hablando del Laboratorio 3 para la materia de fenómenos de transporte macroscópicos, en donde les estaremos hablando de la transferencia de masa y cómo encontrar el coeficiente de KLA. La transferencia de masa es un fenómeno fundamental en numerosos procesos biotecnológicos, químicos y ambientales, desempeñando un papel crítico en la optimización de la producción de productos, valga la redundancia, y la eficiencia de sistemas de tratamiento de aguas y otros sistemas en ingeniería, como nos comenta la Universidad Nacional de Barranca. Uno de los escenarios más relevantes en los que se evidencia la transferencia de masa en la ingeniería y la ciencia en general es en los bioreactores, que son dispositivos diseñados para mantener un entorno biológicamente activo en el que se llevan a cabo procesos que se involucran el crecimiento y la actividad de microorganismos, como es mencionado en un documento acerca de la transferencia de masa en bioreactores que fue hecho por estudiantes de la Universidad del Valle de Toluca. En este laboratorio estaremos viendo el funcionamiento de la transferencia de masa por convección, en donde el movimiento del fluido entrará en juego definiendo, a raíz de qué tan vigorosa es la convección, si tendrá un papel más notorio. Este tipo de transferencia normalmente se da por convección natural o forzada. El primero, o la convección natural, se da por un gradiente de concentración o temperatura, lo cual genera un movimiento del fluido. El segundo, o convección forzada, se da a raíz de un agente externo, el cual hace que se genere un movimiento de dicho fluido. A raíz de esto nos podremos dar cuenta de que estaremos trabajando con convección forzada. Toda esta información la saqué de un documento de Sudoku, del cual no conseguí el nombre, pero que sin embargo la referencia estará en la descripción del video. El objetivo principal de la práctica es calcular y evaluar el coeficiente volumétrico de transferencia de masa, KLA, en un bioreactor. Esto permitirá comprender cómo la tasa de agitación y la tasa de aireación afectan la eficiencia de la transferencia, en este caso, del oxígeno en un medio líquido. La determinación del KLA como tal es esencial para optimizar las condiciones de operación en los bioreactores y mejorar la producción de los productos biotecnológicos. Otro objetivo clave es establecer una correlación experimental entre el KLA y las variables operativas que tenemos, que en este caso es la agitación y la aeración. Al recopilar los datos a lo largo de un rango de condiciones, que es la velocidad de agitación a 50, 500 y 1000 revoluciones por minuto y las tasas de aeración de 1, 3 y 5 litros por minuto, se buscará identificar patrones y relaciones entre estas variables. Esta correlación proporcionará la información práctica que puede aplicarse para optimizar la transferencia de oxígeno en situaciones reales en bioreactores. Bueno, vamos con la metodología. En esta práctica pudimos analizar cómo funciona la mezcla de una fase gaseosa en una fase líquida por medio del bioreactor de 3 litros del laboratorio ML414, el cual está equipado con controladores de temperatura y agitación. En nuestro caso, lo que hicimos fue analizar cómo se comporta la concentración de oxígeno en el agua. Lo primero que hicimos fue inyectar aire al bioreactor. No se usó oxígeno directamente debido al elevado costo de este gas, mientras este agitaba el agua. Los giros que daba el agitador de hélice marina, medido en revoluciones por minuto, RPM, y la tasa de aireación fueron valores controlados mediante la pantalla táctil que se encontraba a un costado del bioreactor. Debemos de aclarar que las condiciones en las que se realizó el experimento fueron las siguientes. La temperatura a la que se encontraba el agua era 20 grados centígrados. El diámetro del impeller fue de 3.350 mililitros. La concentración de saturación del oxígeno fue 9,1 miligramos sobre litro de agua y el diámetro de la vasija fue de 17,5 centímetros. Hicimos 9 réplicas del experimento variando la velocidad con la que se agitaba el agua y la tasa vamos al bioreactor. La velocidad de agitación varió desde 50 revoluciones por minuto hasta 400 revoluciones por minuto y la tasa de aireación de 5 litros por minuto a 20.
Luego de cada réplica debíamos usar nitrógeno para así disminuir la concentración de O2 en el agua, para así poder hacer la siguiente réplica. En cada una de estas analizamos el tiempo que se demoraba el agua en alcanzar una concentración de oxígeno cercana al 100% de la capacidad que el agua es capaz de retener. Esta tabla de acá es un ejemplo de lo que hicimos para Entonces, en encontrar esta los parte de valores de presentación de KLA, resultados, que fue una explicaremos regresión dónde salió lineal de la la velocidad de velocidad agitación superficial con la a tasa de través de una agitación. vasija vacía Este proceso lo y el PG repetimos entre V. otras 5 Primero, veces la para velocidad tener un superficial entre total una de vasija 6 y así vacía tener es todos bastante los datos sencillo. de cada una de Sale las entre el caudal, velocidades que era con la cada una de las tasas. tasa de aireación en metro cúbico entre segundo, y esto se dividía entre el área de superficie, el área transversal de la vasija, que es el mismo área de un círculo, o sea, pi r al cuadrado. Entonces, nada, los siguientes resultados para la primera tasa de aireación, ahí está en el punto 1, el punto 2 para la segunda y el punto 3 para la tercera. Ahora bien, ya con el PG entre V te sale de una manera un poquito más complicada. Como pueden en la fórmula necesitamos tanto el diámetro de la vasija como el diámetro del impeller, el número de revoluciones, la densidad del líquido, la viscosidad del líquido, la gravedad, este punto fue tomado como 9.8 porque estamos en sistema inglés, el caudal, que sigue siendo la tasa de aireación en medidas de metros cúbicos entre segundo, entre el diámetro del impeller por las revoluciones. O sea, necesitamos todos estos datos. Además, también necesitamos la potencia, que esto se sacaba evaluando las tablas con un número de Reynolds específico. Entonces, bien, en el punto 1 es para las revoluciones primera, que eran 50, y el primer caudal, que era 5. El punto 2 es la primera revolución, que sigue siendo 50, y el segundo caudal. Y así, el punto 3, primera revolución 50 y tercer caudal, que era 40. Ya el punto 4 van haciendo las segundas revoluciones, que llegan siendo 200 con el primer caudal. El punto 5, 200 revoluciones entre el segundo caudal, que es 10, y así con los demás. Y de esta manera sacamos el PG entre V. Ah, y esto lo dividimos, o sea, ya cuando sacamos el PG, con la fórmula de arriba, dividimos entre el volumen, que se mantiene igual en todo momento. Entonces, comencemos con el análisis de resultados. Primero comencemos con qué es el KLA. El KLA es coeficiente de transmisión del oxígeno de un medio a otro, en nuestro caso de líquido a gas. Entonces, ¿cómo llegamos a estos resultados diferentes de KLA que están en la tabla? Se llegaron de la siguiente manera. Tenemos tres filas que nos explica la tasa de aireación, que son 5, 10 y 20 litros por minuto. Y tres columnas que son las revoluciones por minuto, que van de 50, 20 a 400. Entonces, esto se relaciona con la fórmula que tenemos aquí al lado, que relaciona el KLA con la diferencia de concentración en el medio al tiempo. Poniendo estos datos en unas tablas nos da 9 KLA diferentes, uno para cada combinación de tasa de aireación y de velocidad de agitación. Y entonces, como se puede observar, a mayor tasa de aireación y mayor revoluciones por minuto, o sea, velocidad de agitación, el KLA es mayor. Esto nos indica que la transferencia de masa es mayor en estos casos. Ahora, como el objetivo de este experimento era sacar los coeficientes de la fórmula de KLA para definir si estamos con burbujas coalescentes o no coalescentes, primero debemos sacar el número de Reynolds. Este número de Reynolds se saca con la fórmula que se ve abajo de la gráfica, y esta depende del número de revoluciones. O sea que vamos a tener tres números de Reynolds diferentes para interpretar en la gráfica. Ahora, ¿cómo podemos interpretar que la gráfica, los tres números de Reynolds nos dieron como turbulentos? Siendo estos, leyéndolos como potencia, o sea, PO, 6.2, 7.2 y 7.2. Ya con este PO podemos sacar simplemente la P, que es la potencia, despejando toda la fórmula de la izquierda. Y ahora esa potencia la vamos a relacionar con la potencia de entrada del gas y el caudal en la fórmula de abajo. Esta correlación relaciona estas dos y nos deja poder sacar el PIG entre V, que esto se logra con la fórmula de abajo a diferentes revoluciones y a diferentes caudales, que son en total tres caudales, tres revoluciones. Vamos a sacar 9 PIG que relacionamos con el volumen, que solo es 1. Entonces, listo, ya con los 9 KLA y con los 9 PG entre V y con las tres velocidades superficiales diferentes, que estas dependen de la tasa de aireación y del caudal, podemos plantear nuestro modelo de una ecuación cuadrática para definir las constantes y saber si el experimento fue de burbujas coalescentes o no coalescentes. Entonces, lo primero que se hace es linealizar la fórmula que vemos a la derecha. Esto se hace para poder encontrar el valor de los coeficientes con los diferentes valores de KLA, PG entre V y de la velocidad superficial.
Luego que hacemos esto, hacemos una regresión cuadrática para sacar el valor de estos coeficientes y ver a qué modelo se acerca más. En nuestro caso, el experimento se acercó más al modelo de burbujas coalescentes, aunque esto no al 100%, ya que cabe destacar que hay diferentes fuentes de error que deben ser contadas, como el error humano, el tomar el tiempo en que llegan ciertas concentraciones, también el error de mantener la temperatura en el bioreactor y que las diferentes correlaciones tienen en cuenta errores en los valores experimentales del 20 al 40%. Entonces ya bien, los coeficientes fueron el menos 0.95, que está elevado a una exponencial, el 0.14 y el 0.47, que como ya dijimos se acerca mucho más al modelo de burbujas coalescentes que al de burbujas no coalescentes. Ahora relataré las conclusiones. Durante esta práctica pudimos aprender mucho acerca de la transferencia de masa de una fase a otra. Además, pudimos comprobar lo relatado en la literatura acerca del comportamiento del agua, al ser esta expuesta a un método para oxigenarla. Estos análisis son muy importantes tanto dentro como fuera del ámbito de la ingeniería química. En plantas se llevan a cabo muchos procesos donde es necesario aumentar la concentración de un gas en un líquido, como por ejemplo en la elaboración de cerveza o bebidas efervescentes, y en casos más cotidianos, como por ejemplo para oxigenar una pecera. La conclusión que pudimos obtener de los cálculos es que las burbujas presentan un comportamiento sobre todo coalescente. Esto debido a que los valores de los coeficientes a los que están elevados, PG sobre B y UGS, se aproximan más al modelo de burbujas coalescentes que al de no coalescentes, 0,4 y 0,5 respectivamente. Este resultado nos indica que las burbujas de aire van a unirse entre sí formando burbujas más grandes. También pudimos concluir a través de los cálculos del KLA cómo este es directamente proporcional tanto a la tasa de aireación como a la velocidad con que giraba el agitador. De esta manera, se pudo comprobar que mientras mayor sea el KLA, la velocidad en la que se transfiere masa de una fase gaseosa a una líquida será mayor. Para próximas investigaciones podríamos analizar cómo se comporta la transferencia de masa del oxígeno puro en agua destilada. De igual manera, podríamos analizar la transferencia de aire u oxígeno en otro líquido distinto al agua. Así se lograría comparar los valores de KLA para diferentes experimentos y llegar a formular relaciones entre estos.